Bueno, queremos contarles que durante todo el mes de agosto, pero durante todo el año en realidad, la Corporación Miles entrega atención en salud sexual gratuita. Y tanto así que las usuarias pueden inscribirse previamente para acceder a una consulta abreviada de 15 minutos con una matrona y ahí pueden comenzar o continuar, por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos. Ellos habían iniciado una campaña para entregar anticonceptivos gratis, ¿no? Y fue tan exitosa que ya se acabaron estos anticonceptivos, pero la Corporación Miles está permanentemente preocupada de ir en ayuda de las mujeres, ¿verdad? Y, por supuesto, de sus derechos sexuales y reproductivos. Y precisamente lo que queremos conversar a esta hora con la directora ejecutiva de Corporación Miles Chile, Javiera Canales. Javiera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola Mirna, muchas gracias por la invitación. Javiera, cuéntame, a ver, esta campaña que ustedes iniciaron los que era los días martes y jueves, ¿no es cierto? Se podía, martes y miércoles, perdón. Las jóvenes se podían inscribir, o las mujeres en general, se podían inscribir para tener este acceso a los anticonceptivos. ¿Tan exitosa fue la campaña que ya se acabaron todos estos anticonceptivos? Sí, ya se acabaron todas las horas con entrega de medicamentos, ¿ya? No obstante, Miles cuenta con un espacio de atención integral en salud sexual y salud reproductiva de forma gratuita. ¿Y por qué hablo de integral? Porque también tenemos prestaciones Correcto. en salud sexual con una matrona, pero también con una psicóloga, si es que lo necesitara. Hacemos acompañamiento en el marco de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales, de forma completamente gratuita, pero también de otra experiencia de la salud sexual y la salud reproductiva o de vulneración a la salud sexual y a la salud reproductiva. También podemos hacer acompañamiento de hasta 12 sesiones de psicoterapia completamente gratuitas y tenemos también un área legal para representar aquellas vulneraciones en salud sexual o salud reproductiva o violencia obstétrica, por ejemplo, o falta de acceso a servicios también completamente gratuita en nuestro espacio de salud sexual y salud reproductiva de forma permanente. Quiero preguntarte, porque después te voy a preguntar, Javiera, cuáles son los requisitos, pero me gustaría, antes que eso, pedirte que me hagas una radiografía de la actual situación, ¿no es cierto?, en Chile, de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. ¿Cómo estamos? ¿En qué situación nos encontramos? Estamos muy por debajo de los estándares internacionales. En Corporación Miles, Miles nace con el objetivo de poner en la discusión pública el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Ya Miles nace en el año 2010 aproximadamente en el año 2015 ya nos constituimos como una organización no gubernamental, una ONG, donde prestamos servicios legales, psicosociales y de salud sexual, pero también hacemos incidencia en estos temas. En Chile no existe un marco de ley que proteja los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿ya? Que es finalmente lo que los estándares internacionales nos obligan mediante las convenciones internacionales que Chile ha pactado, ¿ya? Hoy en Chile, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una ley de derechos y deberes de los y las pacientes que se puede correlacionar con la salud sexual y la salud reproductiva, es decir, en el ámbito de la salud sexual y reproductiva es mi derecho a ser informada, es mi derecho a tener una prestación, es mi derecho a no ser vulnerada, es mi derecho a no vivir violencia en el espacio de la salud sexual y la salud reproductiva en el espacio médico. Pero no tenemos un marco de ley que proteja estos derechos así como propiamente tal. No obstante, con la nueva ley que hace poquito se promulgó de violencia integral, ahí hay un aspecto de violencia obstétrica que se denomina como un tipo de violencia específica que sufren las mujeres en el espacio de la salud. Ya ahí tenemos como otro bracito de norma y la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que consiste en la despenalización del aborto en caso de riesgo de la vida de la mujer, en caso de inviabilidad fetal extrauterina. Estas causales no tienen edad gestacional límite, es decir, si yo estoy en un riesgo o se me presenta un cáncer, no sé, a las 18 semanas, a las 15 semanas, no tiene una edad gestacional límite. Eso es importante Entiendo. también para las personas como no, tengo un embarazo ya de segundo trimestre, no puedo acceder, sí se puede acceder. De hecho, por cifras del DEIS, la causal por riesgo de vida de la mujer aproximadamente se constituye entre la semana 15 y la semana 19. En la segunda causal de inviabilidad fetal extrauterina también entre la semana 19 y la 22, porque hay que esperar que el feto se desarrolle para saber si viene con viabilidad total o no. Y la Correcto. causal 3 es por causal de violación, que esa sí tiene edad gestacional límite, ¿ya? Y ahí hay una diferenciación. Se puede solicitar la interrupción, es decir, se puede constituir la causal
por haber sido víctima sobreviviente de violencia sexual hasta la semana número 14 si tengo menos de 14 años, es decir, si soy una niña, ¿ya? Correcto. Y hasta la semana número 12 si tengo más de 14 años. Perfecto. Déjame entender lo siguiente, Javiera, vamos a entrar también en ese punto, en ese tema, porque lo quiero vincular también con resultados que entrega la última encuesta CEP cuando hablemos de aborto, pero antes de eso, quiero preguntarte, ¿en Chile no existe el acceso universal a la pastilla anticonceptiva, no es así? No, no existe el acceso universal, se prestan ciertas marcas o ciertos componentes en servicios de atención primaria para las usuarias de FONASA. ¿Ya? Ahora con la ley copago cero no debiesen como cobrar por ciertas prestaciones, por ejemplo, en un cáncer, de una FONASA, un cáncer uterino, por ejemplo, FONASA C o D, que antes tenían que pagar un porcentaje en un hospital público, hoy no. La anticoncepción no es universal, solamente las mujeres que asisten a los servicios, pero ojo, que nosotros también en Miles hacemos seguimiento de la canasta de anticoncepción en Chile porque nosotras representamos a más de 227 mujeres en el año 2021 que quedaron embarazadas producto de la anticoncepción defectuosa que distribuyó el Estado. ¿Ya? Entonces, ¿qué marca era? Perdona, Javiera, porque eso efectivamente ocurrió. Hay dos, ¿no? Es que hay dos, una que ocurrió hace 2 años y una que ocurrió el año pasado. Han existido 5 alertas de anticonceptivos defectuosos en los últimos 4 años. ¿Ya? Nosotras representamos solo la de la marca Anulet CD porque fue distribuida por el Estado gratuitamente en distintos centros de atención. Y fueron 2 lotes, como decías tú. Un lote fueron cerca de 137.000 y el otro lote, 137.000 blister, y el otro lote cerca de 135.000 blister, que se distribuyeron a lo largo de Chile durante un año. En ese caso, nosotros representamos a 227 mujeres ante el Consejo de Defensa del Estado, y hoy llevamos un juicio en contra del Estado por no arribar a una mediación con el Estado. ¿Ya? Actualmente hay un litigio pendiente que mantenemos nosotras representando un número de mujeres en contra del Estado. Las otras marcas han sido de venta en farmacia, ¿ya? Que son Miniges 15, Miniges 20, no recuerdo bien el nombre, tendría que buscarlo porque fueron varias y tienen estos nombres medio graciosos de concepción. Pero sí han ocurrido 5 alertas, entonces es muy importante también, como nosotros también hacemos incidencia, de levantar esta información y que los estándares de farmacovigilancia se eleven en nuestro país, pero también hemos visto una especie de desconfianza de las usuarias de adherirse a los programas de regulación de la fertilidad de los centros de atención primaria, y eso es súper grave, y por eso también hacemos este tipo de campaña. Ya, déjame preguntarte solamente un asuntito respecto de aquello. Estamos conversando a esta hora con Javiera Canales, directora ejecutiva de Corporación Miles Chile. Lo que quiero entender es lo siguiente, porque hay antecedentes que en junio del año pasado, como bien decías tú, 7 lotes defectuosos de sus píldoras anticonceptivas Marilove creo que es la marca, ¿no es cierto?, del laboratorio Recalcine, provocaron, por supuesto, la situación de que algunas mujeres quedaron embarazadas, embarazos no deseados, obviamente, y la propuesta inicial del laboratorio fue una indemnización de 10.000 pesos. ¿Qué pasó con eso? Sí, igual hay que distinguir porque tú acabas de señalar que eran 7 lotes. Para que vean el impacto de esto, cada marca, yo hablé de 5 marcas que han sido declaradas defectuosas, cada marca tiene un número de lote, por ejemplo, el de Marilou fueron 7 lotes, o sea, cada marca fueron una cantidad innumerable de muchas mujeres que probablemente, o que personas que están bajo la regulación de estos medicamentos han sido afectadas. Este proceso de mediación se llevó ante el CERNAC, ¿ya? Y un proceso voluntario. Nosotras, como no representamos intereses privados, por eso es que no representamos a estas otras mujeres y representamos a estas mujeres, de Anulet CD, porque vemos aquí una afectación a los derechos humanos y de reproductivos de las mujeres. No es que estas otras mujeres, por haber comprado los medicamentos, no haya una vulneración, pero el objetivo nuestro, como organización no gubernamental, es que estos temas se vean como derechos humanos. Y al verlo consumidor, creemos que hay también una banalización del impacto que esto genera en la vida de las personas. Y por supuesto no estamos en nada de acuerdo con la compensación ofrecida, propuesta por el CERNAC para las mujeres, porque claro, ni siquiera alcanza el monto del valor del medicamento. Y no hay una diferenciación
quedaban Ya, pero embarazadas. esto lo propuso el CERNAC, o lo Claro, propuso en un la proceso voluntario. farmacéutica. Sí, en un proceso voluntario, la farmacéutica ingresa a este sistema, las mujeres que hayan querido participar se inscribieron y estas son las Ujú, bases que propone el CERNAC, correcto. ¿ya? Lo Ya. que Y eso está en curso, perdón, está en curso. claro, eso está en curso, pero no obstante lo anterior, también hacemos un llamado a todas las mujeres que se vean afectadas de poder revisar las acciones legales en otra instancia que puedan tener, por ejemplo, en materia civil, en materia de daños. Hay que distinguir las mujeres que hayan quedado embarazadas o que hayan tenido un daño eventualmente en su salud sexual y salud reproductiva, que es muy distinto a una mujer que compró un medicamento y que probablemente quizás no tuvo algún impacto negativo grave en su vida, ¿ya? Ya, pero espérame, entonces ustedes están paralelamente llevando o sea, la causa, esta, la llevan ustedes también en representación de un determinado número de mujeres, ¿y qué es lo que están pidiendo? En el caso de Anulet CD, lo estamos haciendo en materia civil por los daños que estas mujeres sufrieron. Nosotros estamos representando a mujeres que tuvieron hijos nacidos vivos, ¿ya? Incluso hay Correcto. una de las mujeres que tuvo un embarazo gemelar, un embarazo de alto riesgo, mujeres que tuvieron que desertar muchas veces de sus trabajos, de sus estudios, por las labores domésticas, las labores de cuidado, porque habían pospuesto esta maternidad por diversos factores, muchos de ellos por estudio, por tener muchas otras personas a su cuidado, a sus padres, por ejemplo, o a personas con discapacidad, y esto finalmente fue un impacto en sus proyectos de vida. Lo que ahí estamos pidiendo son dos cosas: una indemnización con una valorización de los daños y de las labores de cuidado a esas mujeres. O sea, si eventualmente nosotros nos llega a ir bien, sería el primer caso en Chile que monetice y valorice las labores de cuidado. ¿Cuánto cuesta en Chile cuidar un hijo? Dependiendo de tu estatus social, del acceso a la educación, de las horas que tú postergaste en cuidado, en la hora que tú dejaste de trabajar en la medida que podías o querías, por tener estas labores de cuidado. Y lo otro que estamos pidiendo es atención psicoterapéutica y psiquiátrica para estas mujeres que lo requieran, escolarización completa para los hijos o hijas nacidas vivas, y también todo lo que tiene que ver con la indemnización directa de los gastos que estos hijos o hijas nacidas vivas requieran, pero también un cambio en la política pública. En esta demanda nosotras lo que queremos es un cambio del paradigma de la salud sexual y salud reproductiva, que se eleven los estándares de farmacovigilancia, es decir, que esto no vuelva a ocurrir, que adicionalmente haya una promoción de lo que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque nosotros tuvimos casos de mujeres que sí constituían causal, por ejemplo, porque el impacto fue tan grande que tenían ideación o planificación suicida, porque estaban, no sé, sujetas a programas de salud mental y que tuvieron que suspender su medicación, por ejemplo, por, eh, por el embarazo, porque contraviene el embarazo. Entonces, tuvimos casos de mujeres con ideación y planificación suicida, y nunca se le ofreció la interrupción voluntaria del embarazo por riesgo de vida de la mujer. Como que la salud mental se ve por acá y el riesgo y los anticonceptivos defectuosos por otro lado. Entonces, finalmente, que se pueda también hacer una capacitación a todo el personal de salud de Chile para que pueda entender finalmente que la interrupción voluntaria del embarazo también y la salud en general, por definición de la Organización Mundial de la Salud, no de nosotras, es de carácter integral, ¿ya? Claro, Esas son Javiera, sí. perfecto. Estamos conversando con Javiera Canales, directora ejecutiva de Corporación Miles Chile. Javiera, volvamos entonces. No hay un acceso, claro, universal, que significa, ¿no es cierto?, que cualquier persona, independiente de su condición socioeconómica, puede acceder a los anticonceptivos. Hay que pagar los anticonceptivos. Entonces, los anticonceptivos son caros. ¿Qué ofrece la Corporación Miles? Porque hicieron esta campaña, fue tan exitosa que ya se acabaron los anticonceptivos. ¿Quiénes son los que les ayudan a ustedes a poder proveer, ¿no es cierto?, a una cierta parte de la población de mujeres anticonceptivos? Los laboratorios, estos anticonceptivos vencían todo a fin de año, ¿ya? Entonces Ya. era importante distribuirlo lo más pronto posible para que las usuarias los consumieran previo a la fecha de vencimiento, ¿ya? Nosotros hemos recibido varias donaciones de distintos laboratorios para poder entregarlo. Primera vez que hacemos una campaña y nos fue súper bien, así que probablemente cuando nos vuelvan a llegar donaciones de estas características, vamos a volver a hacer las mismas campañas, así que para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, pero siempre con estos periodos de vencimiento corto,
por eso son gratis. Correcto. Y Por la idea supuesto. es que el usuario lo consuma en el mes en curso, que se entrega el medicamento previo a la Consejería de Salud Sexual y Salud Reproductiva. De acuerdo. Y Javiera, ¿cómo se accede a una sesión, a una hora con una matrona? ¿Qué puede hacer una mujer para poder acceder entonces a este tipo de instancias? Es muy fácil, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, nos buscan como @mileschile.cl, en nuestra biografía hay un enlace y ahí se puede pedir la hora. También para quienes no tengan redes sociales pueden buscar nuestra página web, mileschile.cl, hay un botón, un banner bien grande que dice pedir hora aquí, ahí ustedes piden la hora, llenan un formulario si es que quieren atenderse con una matrona, con una psicóloga o con una abogada. Explican brevemente cuáles son los temas o los hitos que quieren tocar. Por ejemplo, quiero empezar mi proceso de anticoncepción, lo ponen. O quiero saber, fui víctima de violencia sexual, quiero saber en qué va mi caso. También, así, muy, muy breve, y ahí nosotros identificamos si es una hora con la abogada, si es una hora con la psicóloga, una hora con la matrona, y en un plazo de una semana máximo van a ser atendidas por la profesional que eligieron. Esto no tiene ningún costo, y está de forma permanente en todos nuestros espacios digitales la solicitud de hora y también el ofrecimiento de estos servicios. Perfecto. Ya, qué bueno saberlo. Javiera, lo que quiero también preguntarte es lo siguiente, a propósito de la objeción de conciencia institucional, además de la objeción de conciencia personal. ¿Qué trabas presenta hoy día la aplicación práctica de la ley de aborto en tres causales? Mira, las barreras de acceso han sido multifactoriales y un poco no controladas. Ya a propósito de eso, el año pasado el Ministerio de Salud publicó un manual de fiscalización de la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque tenemos unos estándares tan elevados de objeción de conciencia que lo que vemos hoy son personas que no están ejerciendo este derecho, porque la objeción de conciencia es un derecho, efectivamente, pero no lo están ejerciendo adecuadamente. Cuando digo adecuadamente me refiero a personas que están objetando conciencia porque les da lata ejercer el procedimiento, porque hay que llenar muchos papeles, porque no tienen la capacitación, porque el jefe, el director del hospital es objetor de conciencia, entonces no quiero irme en contra del objetor. Entonces, finalmente, por una serie de factores que no tienen nada que ver con la objeción de conciencia. La objeción de conciencia hay que entenderla como un derecho, pero a la vez un privilegio que tengo de no cumplir la ley. Y la ley la tenemos que cumplir todos y todas. Entonces, cuando yo no estoy ejerciendo este derecho de forma adecuada, incurre en desobedecer la ley. Y el Estado no puede permitirse finalmente desobedecer la ley. Hoy, según cifras de Corporación Humanas, el último informe que ya sacaron en diciembre del año pasado, daban cuenta que hay 5 hospitales en Chile, 5 de regiones como Cauquenes, por ejemplo, o sea, regiones densas demográficamente, que no tenían ningún profesional no objetor para atender la causal violación. Es decir, si llega una niña a atenderse, la niña tiene que ser trasladada a otra región, lo que es terrible. También daban cuenta de que el porcentaje de médicos y médicas contratadas por el Estado aproximadamente era del 47%, que se declaraban objetores de conciencia, a lo menos por una de las causales, la causal de violación. Disculpe. Ahí estamos. No te preocupes, no te hagas ningún problema. Entonces, las cifras dan cuenta de que esto tiende a ser más la regla general que la excepción. Correcto. Y la objeción de conciencia, por su esencia, es de carácter excepcional. O sea, no puede ser la regla general que la gente no cumpla la ley y no cumpla las normas, ¿ya? Entonces, una de las características de la objeción de conciencia cuando uno la estudia en la universidad, en derecho o en los estándares de derecho internacional de los derechos humanos, porque está regulada por los distintos organismos de seguimiento de derechos humanos, es de carácter excepcional. Entonces, ahí tenemos una gran de acceso y lo último, que el presidente en su cuenta pública hace muy poco anunció, bueno, que iba a ingresar un proyecto de ley de aborto por sistema de plazos, pero también que habían ingresado un reglamento de objeción de conciencia, ¿ya? Un reglamento que cambiaba un poco la usabilidad de este derecho, entre ellos la justificación de la objeción de conciencia, una de las cosas que se están solicitando, es decir, no solamente lleno el formulario, me declaro objetor y ya. ¿Por qué?
Tú eres objetor porque eres católico, está súper bien. Tú eres objetor porque esto contraviene tus deseos personales, o tú eres objetor porque te da lata llenar un formulario, o porque te da lata hacer seguimiento o tener que declarar eventualmente si es que estás constituyendo una causal por una mujer que va por violación. Porque también nos pasa eso. Hay médicos que nos han dicho, es que me da una flojera después tener que ir al tribunal a declarar porque una mujer solicitó la interrupción por causa de violación, o por una niña, por ejemplo. Entonces, No, finalmente, tremendo. es tremendo. Sí. Sí. No, es un tremendo tema. Javiera, se nos acabó el tiempo. Solo para agregarle a esta conversación más elementos, decir que la última encuesta CEP, cuando se pregunta cuál de estas ideas expresa de mejor manera su opinión respecto del aborto, me impactó muchísimo que el aborto, dice así, el aborto debe ser una opción para las mujeres en cualquier caso, 38%, y el aborto debe estar, y el aborto solo debe estar permitido en casos especiales, 45%, y los que dicen que el aborto no puede estar permitido en ningún caso, apenas un 16%. Entonces, esto habla te lo menciono, porque normalmente el aborto, como se ha mal llamado libre, pero por etapas en realidad, ese tenía un piso de 30%, entonces subió 8 puntos más. Entonces quiero destacarlo porque es parte también de los cambios que está experimentando nuestro país. Javiera Canales, quiero darte también las gracias por haber estado con nosotros, directora ejecutiva de Corporación Miles Chile. Muchas gracias, Mirna, que estés muy bien. Gracias a ti.